Gracias. Vamos a hablar un poquito, si os parece, de la dinámica y del objetivo del curso y todo esto. Y de cómo podemos hacer la participación. Somos un grupo pequeño, vamos a ver cómo moderamos los tiempos. Daros cuenta que una pregunta vuestra puede inspirar a los compañeros y a mí me puede inspirar mucho. Y es de agradecer porque lo que vamos a crear es un campo de aprendizaje. El campo es esa información en torno a nosotros. Y a veces cuando estamos reunidos con una intención, el campo abre información y se formula a través de preguntas y respondemos y nos va dando conocimiento. Este preámbulo no lo había preparado. Tú no habías preparado esa pregunta, César. Es el campo, es el campo. Cuando hay verdadera ganas de conocimiento, sabiduría y buena intención, el campo es súper bondadoso. Hay una inteligencia mayor a nosotros que está moviendo en nuestro desarrollo. ¿Sí, Gemma? Quería decirle a Nerea que estoy segura que sí que vamos a aprender de ella también. Ya estamos. Por eso. Esa es la reciprocidad. Sí. Genial. ¿Tú te Yo, imaginas? yo ahora en deuda, pensando cómo se corresponde eso. No, De manera que se equilibre el balance. Nerea, no me voy a extender, pero Nerea ha dicho una palabra que es vital, 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 crucial en nuestro desarrollo personal y en la relación con los demás. El dar y el recibir. Eso es un principio de oro. ¿Cómo voy a corresponder? Ese sentimiento, Nerea, es muy, muy honrado por tu parte. ¿Por qué? Porque cuando uno dice los sistémicos que trabajan estos principios, es la sensación de estar en deuda permanente, lo que mueve el mundo. Yo me siento en deuda. Entonces yo doy mi parte y tú das la tuya. Y ahí se crea un balance o un desbalance en el dar y el recibir. Hay gente que siempre cree que el mundo está en deuda con ellos. Entonces son los que acaparan y piden y exigen. Y hay gente que siente que está en deuda con el mundo y son los dadores, los salvadores, los que rescatan. En extremos, estoy hablando en extremos, tenemos que buscar un punto de equilibrio. Ya, vamos adelante. Si os parece, os comento lo del curso. Voy a compartir pantalla. Karina, cualquier cosa, yo sé que estás ahí. Voy a ir atrás. Vale, creo que lo veis, ¿no? Entonces, vamos en el curso del objetivo fundamental que subyace a todos los demás objetivos, es como el pensamiento sistémico es una respuesta clave a los desafíos del momento, de los procesos de cambio. ¿Por qué será clave? Lo vamos a ver. Entonces, el objetivo es, primero que todo, no puedo dar un curso y quienes me habéis subido, lo habéis subido, hablando de técnicas y herramientas de entrada. No es mi forma de trabajo. Mi forma de trabajo es amueblar el pensamiento y luego, una vez que yo tenga unos conceptos, ver cómo los aplico. Es decir, empezar por técnicas no es el asunto. Vamos a ver de qué manera, qué es el pensamiento sistémico. Vamos a, como objetivo, la formación y entrenamiento en las competencias y herramientas sistémicas. Sí, lo vamos a ver. Y vamos a ver cómo esas herramientas, esos conceptos, se aplican en los procesos de cambio individuales. No es un curso para trabajo en equipo. Desde la práctica profesional de la facilitación, que es un término que en España se usa muy poco, es ser facilitador. Hay, digamos, carreras americanas, esa es la que yo estudié en Colombia, es ser counselor, facilitador de procesos de cambio, acompañamiento emocional y el coaching. O sea, este no es un curso para... Es decir, otro tipo de intervención gestáltica, no lo es, aunque pueden adquirir, y de hecho en los cursos anteriores ha habido terapeutas gestálticos y les ha venido muy bien el coaching sistémico. Es un curso básicamente
para el coaching. Y la facilitación, que es parte integral del coaching, es facilitar el cambio. Lo que pasa es que el facilitador, como disciplina, no tenía tanto conocimiento de herramientas de coaching, es decir, cómo orientar hacia objetivos, digamos, una aportación grande del coaching. Yo voy a hablar, luego os comentaré cuando pase el objetivo y el contenido, o cómo vamos a moderar las sesiones. El contenido básicamente, y vuelvo dentro, es ¿qué es el pensamiento sistémico? ¿Qué es el coaching? ¿Cuál es la aportación del pensamiento sistémico? Daros cuenta que el pensamiento sistémico no nació para el coaching. El pensamiento sistémico, y lo vamos a ver, es una manera de pensar. No es una herramienta, aunque salen de ahí herramientas. Vamos a ver, entender esto, cuáles son conceptos claves y las diferentes líneas de trabajo del pensamiento sistémico en la educación, en la psicología, en la medicina, en la ecología. No voy a entrar ahí, pero que sepáis que el pensamiento sistémico tiene muchas líneas de trabajo, ¿no? Empezó con la cibernética, luego os comentaré. Y un punto que vamos a ver en un módulo después, 2 o 3 adelante, son las competencias sistémicas. Estas competencias sistémicas son transversales. ¿Qué quiere decir transversal? Que están en todos los procesos, en todo el proceso de acompañamiento o de trabajo individual con el cliente. Las he currado durante 15 años y he identificado 8 competencias sistémicas. Quiero proporcionarlas, quiero hablar de ellas, ver cómo esas competencias me han dado tanta luz a la hora ya procesos, tanto a nivel de equipo y a nivel individual, pero no vamos a entrar en lo individual. Son 8, ¿no? Que yo haya descubierto o que haya tratado de encuadrar en un marco que me ayude a mí a llevar un proceso de coaching con cierta orden, no estructura guía lineal, pero me permite, como cuando estás navegando y ves allí la isla, saber cómo llegar allí más fácilmente, me dan estructura. Y junto con ello está algo que he descubierto en estos años, como manera de síntesis, es lo que yo llamo el paradigma del mejor cambio. Las distintas zonas por las que atraviesa una persona en su proceso de cambio, ¿no? Eso lo vamos a ver, porque ayuda mucho a situar al cliente y a ti. Cuando tienes una primera entrevista, tú sabes si la persona está en determinado momento o puede estar lista para empezar un proceso hacia su objetivo. Tan importante esto. Porque a veces la persona viene y no está lista. Hace 3 días, la semana pasada, tuve una sesión con una persona que no está lista para un proceso de coaching. Entonces, digo, con ella estoy en una zona de tal necesidad que no sé si es apta para el coaching. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante que lo sepamos, porque ahora la complejidad de nuestros asuntos es tan grande, la sensibilidad y susceptibilidad del ser humano es tan intensa, y el apego al sufrimiento es tan intenso, que a veces no puedes empezar un proceso de coaching. ¿Okay? Tiene la persona que fortalecerse antes de empezar el proceso de coaching. Y luego encontramos una cosa que para mí es fundamental, no es solo por la técnica, que somos facilitadores o coach, es ir a la esencia del profesional, que está en un desafío tan grande que es acompañar a otra persona a transformarse. Eso son palabras mayores. Y esto no depende de la técnica misma, depende de lo que tú eres. Entonces, hay que combinar lo que yo soy con lo que yo sé, ese es nuestro reto. Porque yo puedo ser una persona magnífica, pero no saber llevar una sesión de coaching. Y puedo saber mucho de coaching, técnicas, herramientas, y no saber llevar una sesión. Entonces, esa combinación es sagrada. Vamos a ver cómo se hace. Y en el contenido, un tema que es muy importante es que, como la metodología es teórico-práctica, hacer por vosotros prácticas entre vosotros
Y luego en la sesión que proponemos que sea presencial, hacer un mentoring grupal. Yo hacer una demo, que también les voy a hacer aquí en pantalla, pero tener esa posibilidad de encontrarnos un día, hago paréntesis, Tomillo quedó responderme la próxima semana si podemos tener la sala. Hacer una sesión de mentoring grupal donde podemos comentar todas nuestras dudas, inquietudes técnicas, conceptuales, pues también, básicamente va a ser la praxis, ¿de acuerdo? Y eso ya diré si nos dan o no la sala y si no busco otra sala. Vale. Entonces, este es el gran contenido, es muy intenso. Daros cuenta de que, y Karina es testigo, este curso estaba concebido para 150 horas. Y lo hemos hecho así varias ediciones, por lo menos 5 ediciones de 150 horas durante 5 o 6 meses. Un encuentro cada 3 semanas y con mentor individual. Entonces, el gran esfuerzo mío ha sido durante 2 meses, después de la pandemia, decir, lo voy a sacar online. Es decir, es una síntesis de mucho trabajo que se ha hecho y de mucho tiempo. Entonces, trataré de ser lo más esencial en este curso, ¿de acuerdo? Para poder ver ese gran contenido que está ahí puesto. ¿Cómo vamos a trabajar? Pues es muy importante y en la metodología mía está en la ronda de participación. Es tan importante esas rondas porque aprendemos de cada uno. No es un trabajo a la antigua usanza, que ya no se lleva, pero tampoco es una conferencia donde yo digo y hablo y ya está. No. He tenido aspirantes al curso que me lo han pedido en diferido, que si les puedo mandar las grabaciones. Y yo le digo, no, esto no es un curso para ver en diferido. Esto es para vivirlo. Y por eso hay algunas personas que no han podido entrar porque no podían estar más del 50% en el curso. No vale, no vale. Hay que pasar y yo y los demás compañeros participar de tu aprendizaje. Ahora bien, es un curso enfocado a una formación, no es enfocado a un curso de apoyo ni de terapia. ¿Mm? Eso espero nos quede claro. Por eso yo hago la entrevista. Yo trato de ver dónde está la persona. Si está necesitando mucho apoyo personal o está en pleno proceso, no puede venir a este curso. ¿De acuerdo? Todos tenemos asuntos que mejorar. Pero los que estamos aquí tenemos recursos. O bien porque sepamos de la vida, o bien por X razón, y nos encontramos. Pero no es un grupo de apoyo emocional. Que por supuesto, lo que hagamos va a tocarnos a todos, sí. Y yo estaré muy pendiente de calibrar las emociones, de ver el ritmo. Por eso no soy partidaria de grupos bueno, cuando estaba en presencial eran grupos grandes, pero cuando con Karina hacíamos los grupos presenciales de esos cursos de 150 horas, bueno, más de 16 personas o 18, ya era bastante, 16. Y aquí pues haciendo online, yo cuido muchísimo cómo estás tú con este ejercicio, cómo te quedas. Y eso lo que podemos hacer es crear ritmo, calibrar las emociones, pero no es un curso para hacer sesiones de apoyo emocional. Aunque por supuesto nos vamos a apoyar, pero no es, el leitmotiv del curso no es hacer un trabajo con determinados asuntos que debería hacerlo en otro contexto. Vale. Entonces, haremos las rondas y ahí, aunque somos pocos, y yo me extiendo mucho cuando hablo porque me inspiráis mucho, vamos a moderar el tiempo. Eso es importante. Es mi única sugerencia, hacer la puntualidad y en la ronda, no que yo me sienta comprimida y no pueda hablar. Claro que sí. Yo estaré mirando el reloj. Digo, stop. Cuando veo que te estás pasando o que no, porque somos 4 o 5 bienvenidos, pero hay contenidos que cumplir porque son determinadas horas, no son más, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nos explayemos mucho, yo me voy a observar también, tratar de mantener el foco, el centro, ¿de acuerdo?
¿Algún comentario en torno a esto? ¿Cómo vamos a funcionar? Yo solamente pido al grupo puntualidad y gestión de tiempo. Nada más. Y es básicamente eso. Lo demás se irá ir viendo, ¿no? Grabo las sesiones y con Karina tenemos un canal de YouTube privado, ¿no, Karina? Donde esto luego lo tendréis, tanto porque si no pude venir a la sesión o porque quiero escuchar nuevamente este tema. ¿De acuerdo? Nada más. Si queréis empezamos o hay algún comentario, pues vamos adelante. ¿De acuerdo? Bueno, básicamente hay una premisa. A nivel de lo que es el pensamiento sistémico, hay mucho escrito, no tanto para el coaching. Hay mucho escrito sobre lo que es el pensamiento sistémico. Lo que vamos a hacer aquí en síntesis no es tanto ver qué pensamos, sino cómo pensamos. La clave. Cuando tú estás con un cliente, no es tanto qué piensas de su problema, de su asunto, sino cómo tú, como profesional, estás elaborando lo que el cliente te dice. Y a nivel personal no es tan importante qué pienso yo de esta situación, sino cómo pienso eso. ¿Cuál es mi proceso para llegar a tener esta versión de lo que es de la realidad, de esa situación? ¿Cuál es mi proceso mental? ¿Cómo yo he creado esta versión? No cuál es la versión. Porque en el cual va el por qué. ¿Por qué tú piensas así? Y entonces nos damos 20,000 respuestas. No, ¿cómo yo he llegado a construir esta versión? Eso es lo importante que hace con un cliente y conmigo misma, cuando estoy viviendo, digo, ¿cómo yo pienso así de tal cuestión, de tal jefe, de tal persona, de tal equipo, de mi familia? ¿Cómo yo llego a esa conclusión? ¿Cómo he llegado a la conclusión de pensar en una persona, cualquiera, esto no lo vamos a verbalizar. Piensa en una persona con la que ahora tienes una relación complicada. O puede ser un cliente, un proyecto, o una situación personal o familiar. Ya, la habéis identificado, la circunstancia, el hecho, la persona. Ahora me gustaría que pensaras rápidamente qué opinas de esa persona, de la circunstancia, del proyecto. ¿Qué es eso? ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu opinión? ¿Ya? Y le puedes dar un adjetivo. Esa persona es, ese proyecto es, mi jefe es, mi vida es, mi economía es. ¿Mm? Estás dando un juicio de valor. ¿Es bueno o malo? ¿Es verdad o no es verdad? Ni una cosa ni otra, es relativo. Entonces, no es tan importante el que yo pienso, sino cómo yo pienso, cómo he llegado yo a esa conclusión. Ahí es donde está el gran trabajo. Porque son versiones y ninguna versión es una realidad absoluta, es una verdad. Entonces, el pensamiento sistémico nos va a ayudar a ver cómo concluimos y damos por hecho esto. Y puede que no sea así, o puede que sí, pero no es todo, no es el todo. ¿Algún comentario en torno a este pequeñísimo ejercicio? Lo pilláis, ¿no? Entonces, el pensamiento sistémico lo que nos dice, nos hemos quedado en un fragmento de la realidad. Y hay más que esa parte, pero no la vemos, porque tenemos una tendencia a quedarnos fijados en hechos aislados. Y normalmente esos hechos son muy importantes para uno.
Y yo me quedo fijada en ese hecho aislado. Y de acuerdo a ese hecho aislado, yo concluyo, creo versiones. Eso se llama pensamiento analítico, que se ha quedado en una parte del conjunto. No es un pensamiento holístico, es un pensamiento que fragmenta la realidad para poderla entender. Y en ese afán que tenemos, porque es una tendencia la fijación en los hechos, excluimos aquello y excluimos otras partes. Y sobre todo excluimos aquello que no nos gusta. Voy adelante. Esto yo lo he comentado, me lo habéis oído varias veces, los que habéis estado en la introducción del pensamiento sistémico conmigo. Como la premisa de oro es, todo está vinculado. Vivimos en un mundo en que todo está vinculado. Un paréntesis, yo este material os lo voy a enviar. O sea, las diapositivas, todo esto os lo voy a enviar, la grabación también. Entonces, el ser humano hemos evolucionado hasta adquirir una dosis muy grande de lógica y de análisis. Análisis es fragmentar. Cuando tú vas a que te hagan una prueba médica, te dicen, hazte un análisis de sangre. No te sacan toda la sangre, te sacan una parte. Y de esa parte se concluye. O se dice, te falta la vitamina tal. Porque una parte contiene el todo. Ojo con esto. Una parte contiene el todo, pero no lo vemos. Y yo me quedo solo en esta partecita. Ese es el asunto. ¿Por qué pasa esto? Parece ser, según los que han estudiado esto, que hay una fijación en los hechos que forma parte de nuestro programa evolutivo y que está muy en el cerebro más antiguo, en el hombre de las cavernas. Ante el tigre, la flecha. Fijación en los hechos. Tigre, flecha. Es un automático. Y el ser humano hemos ido desarrollando cada vez más el pensamiento analítico deductivo para fragmentar la realidad y poderla conocer. Pero nos hemos quedado en el fragmento. Lo que yo digo no es para creer o no creer. Os pasaré libros, bibliografía y a estudiarlo. Yo me lo he estudiado y lo sigo estudiando y digo, y sigo aprendiendo. Tenemos una tendencia para entender, manipular la materia de fraccionarla. ¿Qué tiene que ver la geografía con las matemáticas, con la biología, con las ciencias naturales? No, nada. Y alguien más holístico dice, a lo mejor tienen que ver, a lo mejor hay elementos que relacionan esto. Nuestra educación es totalmente fragmentada. Es así. ¿Por qué? Porque hemos llegado ahí. El ser humano ha llegado a un nivel de evolución donde analiza las partes. Lo más interesante no es un problema, la lógica, la deducción. El problema es quedarnos ahí y concluir. Esto pasa por esto y es esto. Entonces dicen los pensadores sistémicos que estamos muy condicionados a ver nuestra vida como una serie de hechos. Ahora haré un pequeño ejercicio. Y creemos que para cada hecho hay una causa obvia. ¿Tú por qué eres así? Tú pregúntale a una persona, ¿tú por qué eres así? Te va a dar las razones. Pues claro, yo soy así por mi padre, yo soy así por mi madre, o por tal cosa. Siempre tenemos una respuesta. Y creemos que es así. Y nos hemos quedado fijados ahí. Y entonces, lo más curioso es que donde nos hemos quedado fijados, sufrimos mucho. Esa es otra asignatura. ¿Para qué yo me quedé fijada en eso que los psicólogos llaman trauma? Pues que ha sido muy doloroso. ¿Sabes qué hace un trauma? Fragmenta. Cuando tenemos el trauma, lo que hace un trauma es tan fuerte el hecho y el impacto en la psique de la persona que lo divide. Eso es un trauma. Es traumático, es un impacto muy fuerte. Sin entrar a esos contenidos ahora, hay una tendencia a quedarme fijados en hechos aislados. Y ahí construyó la versión de mi vida.
Entonces, nos podemos dar explicaciones y en cierta medida tienen sentido. ¿Por qué pasa esto? En cierta medida tiene sentido. Ahora, pero no es suficiente porque detrás de esos hechos hay patrones. Patrones es algo que se repite. Patrones es algo que contiene, que está más allá de la superficie. Hay una tendencia cíclica a repetir acontecimientos. Son patrones, son información que subyace a los hechos. Pues nos hemos quedado en los hechos aislados y en determinados fragmentos. Es decir, volviendo a la sesión que tuve hace una semana, yo estaba viendo fragmentos de esta persona tan dispersos, no tienen un punto de conexión. Pum, 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 pum. Digo, ¿cómo se conecta todo eso que eres tú? Wow, ¿qué los conecta? Adelanto, los valores. No vamos a entrar en eso ahora. Lo que conecta lo que tú eres son los valores. Ese es el gran conector. Expresión de la conciencia, los valores. Eso que es importante para ti es lo que te conecta a todos tus fragmentos. Por favor, esto paso a paso, porque no, a veces no pienso que me voy a extender en determinadas cosas o adelantar. Entonces, me gustaría que a alguno de vosotros, haz de cuenta que no nos conoces, observemos algo que nos pasa a todos, para que observemos esa fragmentación, que se presente en un minuto. Eso no es, como dicen, el elevator pitch. Preséntate en un minuto. Aquellas que hacéis selección de personal, los que trabajáis en finanzas, los que trabajan en recursos humanos, haz que se presente en un minuto. ¿Quién quiere presentar? Aquí no hay nada bueno ni malo, aprendemos todo, no vamos a juzgar. No, Emma, solamente voy a decir, observar una cosa, ni siquiera la presentación. ¿Quién quiere presentarse? Ya sabemos que nos gusta el coaching, que tal cosa. Háblame un poco de ti. Un minuto. ¿Quién quiere? Un minuto. Yo miro el reloj. ¿Quién? Emma, César, Nerea, Karina. Si el ambiente de confianza no está construido, me presento yo. Hago yo, María. Gracias, Karina. Brevemente, un minuto. Vale, espérate que miro el reloj. Vale. Pues... Karina, ¿sabes qué? Con eso, permíteme hacer una interpretación. Te gusta a ti controlar y no que te controle. Y eso es favorable. Eso es bien. Es decir, lo controlo yo. ¿Viste? Sí. Es un movimiento espontáneo. Por responsabilidad, por respeto, por lo que sea, o porque me da la gana. Ahí está todo eso junto. Y hace un movimiento espontáneo. Y como yo tengo confianza con Karina, se lo digo. Porque no es ni bueno ni malo. Es una tendencia. Sí, tienes toda la razón. Lo ha percibido como respeto, como manejo del tiempo, cumplimiento de... Y es bonito, pero detrás de eso subyace, yo lo manejo. Sí, no hace falta que me lo manejen, ya lo manejo yo, ¿no? Eso es. Okay. Vale, pues Preséntate, bien. por favor. Mi nombre es Karina Castro, me dedico a acompañar a emprendedores a que creen sus ideas, las conviertan en un proyecto y ese proyecto se convierta en un negocio rentable utilizando herramientas básicamente de Internet. Creo que lo que me diferencia de otras personas que se dedican a ello es que para mí que la persona cumpla su objetivo es mi objetivo. A mí me hace feliz y creo que mi misión es ayudar a que estas personas aporten eso que tienen para aportar, ¿no? Eso que las hace felices, porque para mí mi objetivo es ser feliz. Y ser feliz es vivir tranquilo y estar en coherencia. ¿Algo más de ti? Algo más de mí. Pues creo que soy una persona respetuosa, transparente y te puedo aportar también mucha sinceridad y respeto. Bueno, Karina nos ha planteado como 9 hechos.
A mí se me han olvidado 9 hechos. Desde el primero, Karina Castro, mi nombre es un hecho palpable, observable, en el DNI lo puedes ver. Luego viene el hecho a lo que se dedica, el propósito de su dedicación, lo que le inspira, el acompañamiento, el cómo lo hace, sincera, respetuosa. Son hechos. No me has hablado de ti, sino de tu presentación profesional. Y es muy válida, es muy válida. Lo que quiero que veáis es que hay una fragmentación de hechos, 9, más o menos. ¿Qué los une? Yo no lo sé, pero es una presentación muy buena, muy profesional, que habla de distintas partes compartimentadas de la labor profesional de Karina. ¿De acuerdo? Entonces, a dónde va este ejercicio es la fragmentación en el lenguaje. En la manera que hablamos, estamos fragmentados. El pensamiento, como pensamos, hablamos. Y pensamos de manera analítica, que no es buena ni mala, hay lógica, es deductiva, o no es una manera integradora. No es buena ni mala, la presentación es chapó a nivel profesional. Me gustaría que alguien más se presentara, gracias Karina, y diera el toque personal a la presentación. Okay. ¿De dónde es? ¿Cuánto hace que está aquí? ¿A qué se dedica? ¿Está casado? ¿No está casada? ¿O sí? O lo que sea. Toque personal. Si quieres, lo hago yo. A ver, César. Gracias, Karina. César. Bueno, yo no tengo cómo medir el tiempo, entonces tú me No, avisas. yo lo voy percibiendo. Listo. Intuitivamente. Ok, bueno, mi nombre es César Moreno. Nací en Colombia, viví 17 años en Colombia, luego viví en Costa Rica, 18 años más. No sé de dónde soy a estas alturas de mi vida. Vivo en Madrid hace 1 año y unos meses. Me dedico al mundo del coaching porque me apasiona mucho el mundo de la comunicación. También me apasiona mucho el mundo del autodescubrimiento. Y soy una persona que disfruta la naturaleza muchísimo, pero sobre todo la sencillez y las conexiones. Entonces disfruto mucho creando conexiones en todas las cosas y personas que hago. Stop. 10 hechos. Válido. No es ni bueno ni malo. Es su manera de presentarse. Desde que es colombiano. Se llama César, parece que es el primer hecho con el que nos presentamos. César nació en Colombia, estuvo hasta los 17, luego se fue a Costa Rica, luego está en España, lleva 1 año. Esos son hechos. ¿Qué los conecta? Ahí es donde está el asunto. ¿En qué parte, en qué fragmento de ese hecho yo le doy más fuerza, me hace sufrir más, me empodera, me apasiona no sé qué, me apasiona la conexión, la naturaleza? Todos son hechos. ¿Qué los conecta? Entonces, gracias César, gracias. A donde va esto es que describimos, percibimos, describimos, interpretamos y reconstruimos. ¡Pumpa! Basado en pensamiento fragmentador que parcializa las cosas. Ya está, no es bueno ni malo, es la lógica. Karina en el entorno emocional, profesional, un elevator pitch precioso, y tú, César, o sea, una buena venta de tu labor profesional, y César, una buena venta, entre comillas, de lo del ser humano que es. Es así. Entonces, nos fragmentamos. Eso es el pensamiento analítico que fragmenta. Ahora, tanto Karina como César, si yo le dijera, ¿cuál es el hecho de todo lo que has dicho que más te atrae en este momento? Y no lo digáis, seguro que lo identificáis. Y ese hecho está tirando de ti ahora. ¿Para llevarte para adelante o llevarte para atrás? ¿Para evolucionar o para bloquearte? Es así de simple. Entonces, ¿qué hacemos en psicología? Mirar los hechos y decirle, tú eras así por esto, por esto, por esto y por esto. Y digo, vale, sí, pero ¿cuál es la pauta que conecta esos hechos? Ahí va el pensamiento sistémico. Entonces, decía James Thompson, poeta escocés del siglo XVIII, no se toca una flor sin importunar una estrella. Todo está vinculado, aunque no lo veamos. Es un pensamiento vinculante, relacional.
¿Cómo se relaciona este hecho con el otro? ¿Cuál es la pauta que conecta esos hechos? ¿Cuáles son los patrones que subyacen? Digo, a Karina le pueden preguntar, Karina, ¿por qué te gusta el marketing digital? Y me va a dar 20,000 respuestas. Y a ti, César, ¿por qué te gusta la naturaleza? El por qué es lógico. Y tú me vas a dar 20 causas. Y eso es válido, pero no es suficiente para entender más ampliamente lo que es César y lo que hace Karina. ¿Lo pilláis? Decía, puede ser que el pensamiento analítico no es un pensamiento relacional, es un pensamiento deductivo, cartesiano, que parcializa las cosas. Y el pensamiento sistémico lo que está haciendo todo el tiempo es ver cómo las cosas están vinculadas. ¿Cómo es posible que una flor, esto es una metáfora, pero para mí es más que una metáfora, aquí en la Tierra tenga que ver con una estrella? Habla Whitman, ¿cuáles son los hilos invisibles de las cosas? Los poetas tienen la gran capacidad de conectar, porque trabajan con la intuición, con otra parte del cerebro. Por eso conectan, y conectan con metáforas. Es el lenguaje sistémico. El poder ver las cosas que no se ven es metáfora. Y luego encontramos otro gran pensador que se llama Gregory Bateson. Este señor fue biólogo, antropólogo, nació en 1904 y murió en 1980. Era inglés y decía, ¿qué hay en nuestra manera de pensar que no vemos las interdependencias delicadas en un sistema? O sea, ¿qué hay en nuestra forma de pensar que no vemos cómo una cosa está relacionada con otra? Y es que la humanidad ha llegado al desarrollo analítico deductivo y a desarrollar la individualidad a tales niveles. Esto es un proceso de cientos de años y hemos llegado al pensamiento que fragmenta, no al pensamiento que integra. Ahora hay versiones que están buscando un pensamiento holístico en la medicina, en la educación, en el arte y en el coaching. En el coaching, desde lo que yo puedo aportar. Entonces, este biólogo trabajó muchísimo a nivel de tratar de entender qué es eso del pensamiento sistémico. Y el pensamiento sistémico surge de una forma más formal, académica, en 1942, cuando muchos pensadores, biólogos, científicos cibernéticos, empezaron a reunirse para hablar de la teoría general de los sistemas. Eso es muy importante, y quien tenga ganas de conocer, yo los puedo sugerir libros, porque independientemente de que seas coach, esto es una manera de pensar que nos hace decir, hemos llegado a un nivel evolutivo tal, necesitamos una visión más integradora. Hay una cosa que yo pienso, esto es de mi propia cosecha. El ser humano ha sido profundamente sistémico, holístico, ancestralmente. Estaban totalmente conectados. No tenían el desarrollo de una mente tan lógica. Ojo, la lógica es necesaria. Usar el cerebro, la parte de nuestro cerebro que es lógico, es importantísimo. O nos falta desarrollar la parte sensitiva, la parte intuitiva, e integrar esos dos hemisferios. El ser humano lo tenía muy integrado, como los niños pequeños. Los niños pequeños son holísticos. Están conectados con el todo. Lo que pasa es que en la medida en que vamos creciendo, pasamos por distintas fases de nuestro desarrollo de la inteligencia y llegamos a empezar a separarnos del mundo para poderlo entender. Ahí estamos. Pero la humanidad en sus comienzos, tengo entendido, ha sido sistémica, holística, estaba totalmente conectada. Con otro tipo de lenguaje, con los dioses, con los mitos, pero era un mundo totalmente integrado, pero no era lúcido, no era consciente. El niño no es consciente de que es holístico. ¿Sí, César? Perdón, Marta, ¿puedo hacer un aporte de algo, pues, no sé, que me parece muy interesante con respecto a lo que estás diciendo? Adelante. Es que ayer estaba viendo un documental sobre la espiritualidad, un documental francés,
pero me parece muy interesante lo que acabas de decir porque ellos a través del trabajo que hicieron descubrieron que para las antiguas tribus de América, de Asia y de otros continentes, la espiritualidad era la manera, o ellos medían, por así decirlo, la espiritualidad en cómo el ser humano imitaba el comportamiento de la naturaleza. Entonces, entre más tú te parecías a la naturaleza o entre tú más representaras las cualidades de la naturaleza como la paciencia, la perseverancia, la conexión, así era como ellos medían la espiritualidad y la espiritualidad era conectar con la naturaleza. Entonces me llama mucho la atención eso que estás diciendo porque me recuerda un poco a eso. De acuerdo. Está conectado. De acuerdo. Gracias, César. Gracias, César. Nos va llegando información que nos va no reafirmando, pero clarificando conceptos. Gracias, César. Y por distintas vías. Por distintas vías. Entonces, nos encontramos en este momento en un reto. Un reto. Que es que ayudar a desarrollar en mi manera de pensar una nueva visión del mundo, de lo que me circunda a mí y de mí mismo como ser humano. Ese es el gran reto. ¿Cómo yo puedo cambiar mi manera de pensar? Y sabemos que la manera de pensar del ser humano hasta el momento actual ha dividido, ha excluido, ha desintegrado. Y se producen fenómenos en los cuales yo no voy a entrar ahora, pero el momento que estamos viviendo, eso sería para otro foro. Es un momento, en mi opinión, de alta perplejidad. ¿De dónde puede llegar el ser humano con el nivel de conciencia que tiene y la manera de pensar? ¿Mm? Vale. Entonces, ahora, por resumir un poquito, hablar de tres atributos. Es decir, cuando hablamos de que algo pasa y actuamos, tenemos la tendencia a actuar automáticamente sin contextualizar. ¿Cómo yo puedo aprender lo que es el pensamiento sistémico? Primero, observar cómo yo concluyo las cosas, cómo creo versiones desde un fragmento. Y hay un planteamiento de pensadores sistémicos del cual yo he aprendido, que es Edgar Morin, que es un hombre que tiene 100 años, es francés. Yo lo sigo en sus libros y en internet. Y el hombre habla de la importancia del contexto. O sea, los datos tienen sentido de acuerdo al contexto. Por ejemplo, y lo he dicho varias veces, esto es una imagen real de una clase de pintura en Mallorca, en una escuela holística. ¿Qué importancia tienen ese bote amarillo o el azul, el rojo? ¿Qué tan importantes son? Son simples botes. La importancia depende de dónde tú los sitúes. En una clase de pintura tiene mucha importancia. Si no hay una clase de pintura, los botes pueden estar en el armario y no son relevantes. Entonces, uno de los principios básicos para entender el pensamiento sistémico es ese impulso que tenemos en automático de actuar sin contextualizar. Ninguno de los que estamos aquí hemos tenido una asignatura para saber contextualizar los hechos y actuar en consecuencia. Actuamos sin contextualizar, en automático. Según lo he aprendido, según lo que tú me inspiras, yo actúo, pero espera, ¿en qué momento? ¿En qué circunstancia? ¿En qué contexto? Contexto es la unión de dos o más elementos. ¿Cómo se relacionan? Si contextualizáramos, viviríamos de otra manera, sufriríamos menos, porque aprenderíamos algo, relativizar. Y es una de las cosas más, para mí, de las primeras tareas que hace el coach sistémico con el cliente, es ayudarle a relativizar las circunstancias. Cuando empezamos a relativizar, el cliente puede abrir su mirada, ver otras opciones, pero no, a piñón fijo. ¿Por qué? Porque mi mente fragmenta y no contextualiza. Entonces, los datos aislados son insuficientes para comprender las situaciones que vivimos.
Hay que situar los datos. Contexto es cómo se relacionan. Cuando tú miras la etimología de las palabras, aprendemos muchísimo. Con lo que es completa, es con lo que está global, completo. Una parte no me puede hablar del conjunto y sin embargo actuamos como si fuera el conjunto. Esta me la hizo Karina. Gracias, Karina. Frases que me nacen de acuerdo a lo que voy estudiando. Exagero en la medida que no puedo ver el todo. Esto lo he aprendido leyendo a Edgar Morin. Él no me dijo esto, pero cuando yo escucho, recibo esa información y digo, ¡hala! Claro, yo soy una exagerada. Cuanto más sufres, más exagerado eres. ¿Por qué eres una exagerada? Porque con una parte de lo que te está pasando, haces toda una observación, una interpretación y una emoción. Entonces somos supremamente exagerados. Y si tenemos un poquito de neurosis y la otra persona no me ha dado aquello que yo esperaba o pasa de mí, entonces yo ya me hundo en la miseria. Soy un exagerado, una exagerada. ¿Por qué? Porque estoy reviviendo, reproduciendo contenidos de acuerdo a algo que pasa y doy por hecho el todo. Cuanto más te preocupes, más exagerado eres. Y normalmente, y en esto lo trabajan mucho otros y están trabajando mucho el desarrollo personal, es la preocupación es aquello que no está, pero lo vives como si ya eres un exagerado. Quédate en el contexto, en el momento. Esa es la educación que tenemos que desarrollar. Entonces, cuando tú no relativizas, ni yo tampoco, soy una exagerada total. Hay personas que dejan a otra persona simplemente por una frase. O por algo que yo te he dicho, me haces esto. O sufres. Te vas a la habitación a llorar, pero depende del contexto. Mira, voy a poner un ejemplo que yo ponía hace mucho tiempo en los primeros cursos. Si yo llegaba del trabajo muy cansada, 9 de la noche, y llegaba a casa y nadie salía a saludarme, me podía sentir incómoda. Y yo decía, hola, mira esta persona que vive conmigo, qué tan desconsiderado es. Y al rato me la encontraba en el comedor, en el pasillo, y me decía, ala, ¿estás aquí? No se había enterado. Y yo ya había sufrido 10 minutos. Porque mira, es que ni se entera que he entrado. Es que está en otras cosas, contextualiza. Y cuando sale bien y te da un abrazo y un beso, qué alegría verte, no sabía que estabas. Y ya, esto lo digo yo como ejemplo, te había montado la película. Eso en psicología lo llamamos referenciales. Personas que tienen mucha referencia y se quedan ahí, metidas en ese contenido. Abre. A lo mejor no es por lo que tú estás pensando. Y si en lugar de esperar a que vengan a verte, vas y buscas a la persona. Entonces, en la medida en que no vemos y nos quedamos en una parte, y ojo con esto que voy a decir que es un paréntesis, esa parte normalmente genera déficit psicológico, nos hace sufrir, nos encanta la adicción al sufrimiento. Eso tiene otros contenidos, otras razones que hoy no vamos a ver. ¿Para qué me gusta tanto sufrir? Eso es otro tema. Entonces, pero me quedo ahí. Y de acuerdo a esa partecita, me monto la película. Este es el primer punto del pensamiento sistémico. Lo que yo estoy diciendo no me lo han enseñado ni Edgar Morin ni los otros pensadores. Simplemente nos dicen, no hay contexto en el pensamiento actual. Es un pensamiento tan fragmentado que se queda en la parte. ¿De acuerdo? Simplemente son reflexiones. Sin esto es muy difícil empezar a trabajar el coaching sistémico. Entonces hay otro gran atributo del pensamiento sistémico, además del contexto, es más que el contexto, es el conjunto que contiene partes aisladas, que están ligadas.
Hay una partecita que está ligada con otra, pues yo me quedo en una partecita y no veo cómo está ligada con otra. El contexto te ayuda a ver cuántos elementos están. Y ir más allá es ver cómo está ligada esta parte con otra. Y lo más interesante aquí, amigos, que entra es la capacidad que esa parte con la que está relacionado esto es una parte distinta. Entonces, ¿cuál es la manía que tenemos en nuestro pensamiento? Rechazar aquello que es distinto a lo que tú crees que es válido. Y así nos va. No contextualizamos, no tenemos la sensibilidad para ver lo global, que es la relación de partes distintas. Primero lo distinto, mejor no lo incluyo. Tenemos la tendencia a marcar fronteras, a encerrarnos en nuestras propias construcciones. Aquello que es distinto, mejor no hablo contigo porque como piensas tan distinto a mí, no me das la razón. Y si no me das la razón, no quiero estar contigo. Ya, así nos va, creando fronteras. Iba a decir banderas, pero respeto estas cosas, los símbolos. No es posible conocer las partes sin conocer el todo. Esto yo sé que suena al principio pura filosofía, teoría, pero yo considero que es importante para crear ese marco, esto, que nos ayudará a pensar mejor. Ni conocer el todo sin conocer las partes. ¿Cuál es la función del hígado en relación al cuerpo? Es interesante, es un pensamiento fisiológico. ¿Cuál es la función del hígado en relación al todo que es el cuerpo? ¿Cómo aporta el hígado al cuerpo? Yo puedo mirar el hígado, pero amigos, si solamente me quedo en el hígado, no veo la consecuencia del funcionamiento del hígado en el resto. Y para entender el funcionamiento del hígado es mirar el todo que es el cuerpo. Esa es la visión holística de la que estoy hablando. Luego veremos qué diablos hago con todo esto en coaching. Ya veremos la praxis de esto. Ahora, esos hechos que tú ves en relación uno con otro o ese elemento del sistema familiar mío, mi hermano, mi hermana, mi papá, mi hijo, todo eso son elementos de un sistema y están en completa, tienen sentido en la medida en que están en una circunstancia concreta y la capacidad de ver que este elemento que se llama papá, este elemento que se llama hijo son diferentes y se relacionan. No, pero yo solamente miro una parte y me desconecto del resto. Ignoramos que en la medida en que yo me desconecto del resto, ese resto me afecta. Yo no quiero saber nada de esa persona, ¿vale? Exclúyela, recházala. Y a la medida que la rechazas, tiene fuerza en ti. Esto es una visión que luego veremos, empatía al sistema, luego lo veremos, no me quiero leer mucho. Digo una frase aquí, hay presencia del todo en el interior de las partes. Esto lo saben muy bien los holísticos. En esa gota de sangre hay presencia de todo, de tu cuerpo. Por eso miramos una parte, no te sacan toda la sangre, te sacan una parte porque saben que en esa parte está el todo. Y en el todo está esa parte. Como la gota del océano está en todo, el océano está en la gota. Para los filósofos espirituales esto les viene al pelo esta frase. ¿De acuerdo? Vamos a pasar un poquito. Y ya para hacer el tercer atributo del pensamiento sistémico es, uno, contextualizar, segundo, ir a lo global, y lo otro es a lo complejo. Lo complejo es un tejido que hace que los elementos sean inseparables. Hay algo de mí que no me gusta. Lo excluyo, ¿vale? Ni lo veo. Esa parte es inseparable de mí. ¿Cómo la trabajo? ¿Cómo la integro? Ese es el coaching sistémico. ¿Cómo yo hago que eso que no me gusta lo pueda ver e integrar dentro de mí? ¿Mm?
Entonces, la complejidad es la unión de la diversidad. Nuestro pensamiento analítico ha llevado a la especie humana al lugar donde estamos. Ni contextualizamos, ni globalizamos, ni vemos lo complejo. ¿Cuál es la finalidad de la especie humana? La unidad. Y estos son carencias educativas. Esto está en un libro que luego os vamos a mostrar de Edgar Morin sobre los 7 saberes de la educación. Y no solamente para la educación, una persona que sabe contextualizar, sabe ver la relación de las partes, cómo aunque esas partes no me gustan, están afectando, es un pensador distinto. ¿De acuerdo? Claro. ¿Qué hora es? Porque no, la entrada al curso siempre es un poco más filosófica. Voy a ver un poquito y según cómo estéis, avanzo o vamos a tomar el café. ¿De acuerdo? Porque va a haber ejercicio, vamos a ver cosas. Para rematar, lo del pensamiento sistémico, para lograr captar más, es, por favor, tener en cuenta esa imagen de doble vía. Este es el pensamiento analítico. A o B. Es un camino muy angosto. Pero ahí nos movemos en el dilema. A o B es un camino angosto. De ahí viene angustia. La palabra angustia viene de angosto. Oh, me ahogo. O esto o aquello. Pensamiento blanco-negro. No es sistémico, no es integrador. No es creativo, ni siquiera es pensamiento lateral. Eso salió en los años 70 y ayudó muchísimo a los pensadores. El tema es cómo el análisis lógico puede despistarnos y la solución obvia puede empeorar la situación, dicen los sistémicos, algún sistémico que he leído. Y a todos nos ha pasado. Karina, de acuerdo. Yo encantada de que vuelvas, ¿eh? Karina tiene que salir por temas. Gracias, Karina. Gracias, Karina. Nos vemos después, cuando tú puedas, ¿vale? Siempre serás bienvenida. Tiene que llevar su niña a algo y no está en el curso, ella ya lo ha hecho. Como el pensamiento lineal, no, la lógica nos mantiene a veces no saber aceptar y a veces tener un plan y ya creer que ese plan va adelante y de repente sucede algo que tira por la borda todo lo que tienes planificado. O sea, elementos que tú no considerabas. El pensamiento lineal tiende a ver secuencias de causa-efecto y no tiene en cuenta cómo se relacionan los hechos o las cosas que pueden venir que no las habías considerado, por más que hagas un plan. Me pregunto y os pregunto. Pensad en un problema que tenéis hoy o algo que está ahí por resolver. Luego vamos a parar. A nivel personal, familiar, económico, con cliente, un problema, algo donde yo te digo, piensa en un problema y se te vino a la cabeza. Es ok, lo tenemos, ¿no? En la mejor de los casos es mejor tener temas que sean problemas. Ahora la pregunta siguiente es, ¿con qué solución del pasado está relacionado ese problema? ¿Cuál fue la solución atrás que hoy es un problema? ¿Cómo solucionaste algo atrás con el que está relacionado ese problema? Y hoy es un problema. ¿Lo identificáis? Dicen los pensadores sistémicos, los problemas actuales derivan de soluciones del pasado. Tanto a nivel personal, social, histórico, político. Mira la guerra de ahora. Está relacionado con soluciones del pasado, con la historia. Lo que a mí me pasa hoy está relacionado con asuntos que he creído resolver en el pasado.
¿Lo veis, no? ¿Lo podéis captar? ¿Cómo está todo conectado, relacionado? ¿Por qué los problemas que resolvimos vuelven a aparecer? ¿Por qué se me repiten los mismos acontecimientos y no logro salir de ellos? Esto lo vamos a trabajar especialmente cuando trabajamos los patrones en coaching sistémico, esos bucles, esa información que se repite, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que se nos escapa? Cuando tenemos un tema que se nos repite, la pregunta es, ¿qué es lo que se me escapa? Estas son preguntas importantes. ¿Se nos escapará más información? Dicen los sistémicos, no. Sino el ver con qué está conectado eso. Dice Gregory Bateson, el antropólogo biólogo, ¿cuál es la pauta que conecta? Cuando encontramos la pauta que conecta mi problema, encontramos la palanca de cambio. ¿Dónde hay que hacer el esfuerzo? ¿Dónde hay que mirar? ¿Mm? ¿Tenemos demasiada información? No, no se nos escapa la información, sino lo que es importante. Decía yo en estos días, ¿cuál es la intención del problema? ¿Para qué ocurre esto? Todo problema, en mi opinión, tiene una intención, un propósito. Pillar ese propósito es sacar a la luz la palanca de cambio. ¿Dónde está? Vale. Bueno, esto lo voy a pasar brevemente. Esta es una transparencia que expuse hace muchos años y no pensé, por Dios, que iba a tener tanta vigencia como ahora. Que todos estamos sometidos a desafíos del entorno en todos los campos de nuestra vida. Que hay un mundo de cambios constantes, inesperados, sorprendentes y rápidos. Que estamos viendo niveles máximos de incertidumbre. Esto es bestial, como el mundo es impredecible de hoy a mañana. Y la gran complejidad que estamos viviendo. Entonces, una vez que uno caracteriza la realidad y dice, oh, está siendo complicado este panorama, está siendo muy complicado. Me vino a colación el tema de cómo están conectadas las cosas, y lo conocéis, el efecto mariposo, por lo menos en teoría. El batir de las alas hoy en Pekín engendra perturbaciones que pueden desencadenar una tormenta en Nueva York el próximo mes. Esto no es de creer o no creer, es una cuestión de ver cómo un tema está conectado con otro. ¿Mm? Y que el pensamiento lineal, lógico, fragmentado, nos es difícil entender esta complejidad y nos es difícil ver las consecuencias de nuestros actos. Yo os pregunto, seguro que todos vosotros podíais ver hace 10 años si hacías esto, ¿qué podía pasar? Hoy os pregunto, si haces esto, ¿estás segura que eso va a suceder? Hay un mundo muy impredecible, esto no es matemático, o sea, perdemos la sensación de poder predecir. Se puede predecir. Es la probabilidad. O sea, hay un mundo ahora más que nunca de desorden, de caos. Están siguiendo unos patrones, pero nos cuesta mucho el poder determinar la consecuencia de los actos. Estamos en ese mundo de incertidumbre. Entonces, da la sensación de perder la sensación de conexión con una totalidad más amplia. ¿Y a dónde va esta transparencia? Es decir, con el pensamiento reduccionista es muy difícil gestionar lo que estamos viviendo. Entonces se requiere otro tipo de pensamiento para por lo menos intentar comprender la relación de las cosas en lo pequeño, que es nuestra propia vida personal, y ya lo grande, yo creo que se nos escapa lo que es, por ejemplo, todo lo fenómeno político que estamos viviendo hoy, con la guerra, con todo eso. Ahí no sé cómo podemos hacerlo, pero es muy complejo este mundo. Entonces, por lo menos que nos cuestionemos la forma como pensamos y concluimos, ¿no?
sobre todo el gran sentido de estar desconectados de una realidad mayor. Voy a esta transparencia, un pequeño vídeo y hacemos una pausa, ¿vale? Vídeos son 2 minutos. Entonces, todo esto donde nos lleva a la gran reflexión, que es unir las cosas, así de simple y así de difícil. La separación de las cosas es mental. Vivimos en un mundo en que todo está vinculado. Recurrimos a la causalidad buscando respuestas. Esto es válido. ¿Por qué pasan las cosas? Es ok. El gran planteamiento del pensamiento sistémico es ver la conexión. ¿Sí? Bueno, ¿algún comentario? Voy a buscar el vídeo. ¿Cómo estáis antes de la pausa? Es pura planteamiento teórico, lo sé, para poder entrar e ir bajando a que es el coaching sistémico. ¿Okay? ¿Algún comentario? ¿O me lanzo con el vídeo pequeñito? A ver si lo puedo poner. Marta, has tocado tantos sitios en los que ha sonado una campanilla. Perdona, perdona. Que has tocado tantos sitios en los que ha sonado una campanilla. Sí, Cuando, sí, tantos. sí. Y tantos, ya sí, pero, ¿sabes? O sea, cuando eres capaz de entender algo que alguien está diciendo y dices, sí, pero, ya me irá contando cómo llego ahí, ¿no? Ya me irá contando cómo soy capaz de extrapolar, ya me irá contando cómo soy capaz de ver la complejidad, porque es como si tuviera algo de trampa. Tú intentas una y otra vez comprender el todo y una y otra vez acabas en análisis parciales, porque falta el camino, o la sabiduría, o el conocimiento, o lo que quiera que sea. Y entonces es como has ido nombrando todos los puntos, ¿no? Y tú escribes a la derecha, a ver cómo, a ver cómo, a ver cómo. Sí. Mira, Nerea y todos, e incluso para mí, cuando yo empecé a leer esto y a estudiarlo, es decir, ¿cómo lo aplico en coaching? ¿Cómo surge esto en coaching? Para mí, empecé a entender que no con leer eso yo iba a vivirlo. Empecé entonces un proceso de observación de mi pensamiento a la hora de reaccionar. Y me he quedado básicamente con ser capaz de relativizar. Y poco a poco de lo que he ido aprendiendo, he cogido cosas para verlo en mi propia vida, en mi propia manera de reaccionar. Y una de las grandes cosas es cuando algo me pasa y veo que me estoy metiendo en una emoción muy grande, sobre todo negativa, me cuestiono a mí misma. Y digo, no creo todo lo que me digo. Y empiezo a relativizar, es empezar a decir, he aprendido de los sistémicos que tenemos la tendencia a deducir, concluir sin mirar el conjunto. Y digo, vale, puede ser que el conjunto no lo vea, pero esta parte puede que sí o puede que no. O sea, yo no me creo todo lo que me digo. Y eso lo tengo por lema personal. Simplemente es un contenido, un aprendido, un condicionamiento del cual yo empiezo a tomar distancia para observarlo. Y eso se llama relativizar, Nerea. Y vamos a aprender un poco de eso. Sí, si de este curso y con el cliente lográis que aprenda a tomar distancia y observar, para mí esa es la gran tarea, tener proceso de autoobservación, que nos lo dicen muchos maestros del desarrollo personal y maestros de la meditación y de la India, nos han dicho hace miles de años, obsérvate el personaje que eres, sin juicios de valor. No, yo me tengo que juzgar y decir, joder, volví a hacer lo que mal lo hago. Para eso, observa eso. Entonces, eso sí lo vamos a aprender. Es decir, yo con un cliente lo que busco es que observe su discurso, observe cómo se valora a sí mismo, que tome distancia. Y entonces cuando veo yo estos pensadores sistémicos, dice Marta, no contextualizan. Yo ya aprendí que estoy en un entrenamiento, siempre no contextualizo. Porque
Por ejemplo, si mi hija me cuenta que tiene un sufrimiento, que esté preocupada, yo me lanzo como madre a decir esto y esto, y digo, oh, espera, Marta, contextualiza, ayúdale a ella a ver las circunstancias, qué elementos hay ahí. Entonces empiezo a hablar de otra manera, depende. Entonces, esto es un proceso, lo que yo sí tengo claro, por mi propia experiencia, que es irreversible. Cuando tú piensas a ver que hay una manera de pensar distinta y que la tuya es válida hasta cierto punto, pero no es suficiente, ese proceso es irreversible. Y eso yo lo tengo en mi sangre, es decir, ya no, si yo reacciono a lo bruto, así como antes, en automático, y digo, a ver, y relativizo. Ayer me dan una mala noticia de una hermana que dice esto y esto de mí, y yo digo, ¡wow! Ese es el colmo, ¿qué tal cosa? Y luego digo, un momento, ¿con qué está relacionado este asunto? Y me lo pongo a mí misma y empiezo a sufrir menos y a encontrar otras opciones. Sí, y ese es el trabajo con el cliente. Por supuesto, todo queda aquí en libros y eso, y digo, ¿qué cojo de aquí? Lo que puedas. Lo que puedas. Y lo que puedas es de acuerdo a donde tú estás. Obviamente, en una explicación teórica el pensamiento sistémico es muy vasto, muy amplio. Entonces, tú coges aquello que te resuena, suficiente. Tu vida personal y profesional. ¿No? Vamos a terminar esta parte y luego el descanso con un pequeño vídeo, a ver si os lo puedo poner. Y lo comparto. A ver. Está aquí donde yo le digo, Karina, vente. Ay, sí. Espera, voy a compartirlo. Ay, espera. Espera, voy atrás. Ay, espera. ¿Vosotros estáis viendo algo? Está bien todo. Falta el audio. Amiga, el audio. Espera. Tenle paciencia conmigo un minuto, que voy a meterme en Zoom. Ay. Espera, salir de la reunión no es mi objetivo. Ay. Aquí la lié. Echaros a todos de la reunión. Espera. Aquí la lié. ¡Ah! Espera. Ay, la puse. Espera. Es que me dice que me salga de la reunión, yo no quiero. Espera. Vuelvo a empezar. Ay, Dios. Espera, pensé que iba a ser más fácil. Ayer la ensayé con Karina y lo pude hacer. Ay. Los lobos. Espera un momentito, ¿dónde se me han ido los lobos? A ver. Ay, Dios. ¿Estáis viendo? No. No. Vale, pues lo dejo por un momento, ¿vale? Sí. O lo Y vemos lo vuelvo nosotros. No lo veis, no veis el vídeo. ¿Es un link de YouTube? No. Sí. ¿Nos puedes Lo pasar el link? voy a copiar en chatear. Ajá, y cada uno lo ve, ¿no? Lo vemos. Y lo veo, espera, voy a ver si lo copio, que se me ha ido. Pero lo voy a copiar y de ahí fue cuando se lo hice a Karina y no compartí y me salió bien. Espera. Chat. No, pero entonces lo que voy a hacer es, sí,
Lo voy a abrir desde aquí y si no, os lo paso a cada uno y lo veis. Son 2 minutos. Claro. Ok, mejor. Mm. Espera. ¿Lo veis? No, no lo veis. Si lo pinchamos nosotros, sí. En Sí, Bueno, lo pues podemos. hacerlo vosotros. introdujeron Ya veo 14 que... lobos en el Parque Nacional de Yellowstone. ¿Quién Estos quién está Voy. escuchándolo ahora? Yo no, voy a ponerme, lo voy a ver y me voy a poner en silencio. Sí, miradlo, Pero- son 2 minutos. Qué rabia, yo pensé que lo podía hacer. Ayer lo hice bien. ¿Ya? ¿Lo habéis visto? No, no he acabado, espera. Ok, ok. Me hacéis así. Ok. Yo estoy. ¿Y Gemma? ¿Ya? ¿Ya lo habéis visto? ¿Nerea? Sí, sí. Ok, entonces, Sí. ¿qué opinión nos da? Uno de los descubrimientos científicos más increíbles del siglo Ay, pasado lo quitamos, ha lo sido la de las quitamos. extensas cascadas tróficas. La cascada trófica es un proceso ecológico Bueno, que comienza ya, en la hay parte varios más vídeos. alta de la cadena alimenticia Por y va favor, saltando hasta llegar al fin de la misma. Un ejemplo clásico fue lo ocurrido en el Parque Yellowstone en Estados Unidos, cuando los estáis lobos oyendo, fueron ¿ven cómo me lo reintroducidos. quito? ¿Alguien lo tiene? Yo no lo Sí, tengo. Yo no Ya. soy, yo no soy, Yo creo. tampoco. bueno, salió. Ok, Ya. ahora nos escuchamos, ¿verdad? Correcto. Bueno, pues, ¿qué opináis de esto, del vídeo y qué os ha sugerido a raíz de todo lo que os estaba diciendo? Creo que hay algo que me gusta mucho del video, bueno, en general, de una visión muy personal. Es como cuando dejas de prestar atención a la noción del tiempo y del énfasis en el resultado, ¿no? Porque muchas veces nos obsesionamos con el resultado, pero no nos damos cuenta de todo lo que se ha tenido que mover o que ha tenido que cambiar, que fluir, etcétera.
Entonces eso me gusta mucho porque este tipo de perspectivas, como este pequeño video, nos permite entender más como un pequeño movimiento. Hoy tal vez parece algo muy sencillo, ¿no? Porque estamos esperando un resultado. Es más fácil cuando ya vemos el resultado de ese pequeño movimiento o ese pequeño cambio que surgió hace 5, 6, 10 años, ¿no? Entonces, me gusta mucho en la naturaleza esa capacidad, ¿no? De un pequeño movimiento, lo que es capaz de, o lo que es capaz, no, lo que se crea automáticamente. Dinos. Yo te lo juro que ahora he entendido, ha conocido sus amigos que tengo cazadores, porque siempre me lo han dicho. Si supierais la importancia que tiene un cazador en el mundo, no os meteríais tanto con nosotros. Bueno, aquí ya nos metemos a un tema de valores y yo ahí no voy a entrar, sino la importancia de la conexión de las cosas. Cómo todo está conectado y cómo una acción repercute en otra, el entretejido, la complejidad, lo global, el contexto, ¿no? Y cómo, recogiendo las palabras de César, todo es un continuo movimiento. Los hechos están en continua interrelación, en movimiento y en retroalimentación, que no quería meter esa palabra para no liarla tanto al principio. Pero todo lo que sucede está en continuo movimiento y realimenta lo anterior. ¿De acuerdo? Nerea, para ti algo que te haya aportado Y yo creo que los que gestionamos cambios en las empresas estamos ahí intentando averiguar cuál va a ser lo que vamos a desencadenar, ¿no? Cuando tocamos una pieza del Lego, cuál es la que se va a caer o la que se va a sujetar. Y es un poco tramposo analizar círculos cuando ya sabemos que han sido círculos virtuosos, porque pueden ser virtuosos y pueden ser viciosos. Y a veces incorporas a los conejos en Australia y los conejos han acabado con el ecosistema. Quiero decir que llegamos a análisis que cuando ya los hemos visto y esa es un poco la paranoia de los que gestionamos al comienzo, de los que queremos saber cómo manejar las dificultades técnicas, las personas y a la vez poner los objetivos y que los objetivos se consigan y tal. Y tú sabes que vas a desencadenar situaciones que eres incapaz de prever. Ya. Por eso quiero preverlas. En la medida en que, claro, pueda. entraríamos a ver nuestra capacidad de influencia, ¿no? Hasta dónde puede llegar el hecho de un movimiento en el sistema, hasta dónde puede propagarse. Sí. Hay cosas que han ocurrido hace 20 años y ahora están dando su fruto, para bien o para mal. A nivel, por ejemplo, de los procesos del DDT, de insecticidas, cómo después de 20 años es que se vio la repercusión. Porque vamos a ver cómo los sistemas tienen desfases, sin enrollarme mucho. Una cosa que ha pasado aquí parece que no tiene importancia. Al cabo de los años, ¡wow! Porque no se ha detenido, no ha muerto. Simplemente es un reposo, dicen los sistémicos, los sistemas tienen desfases. Y dicen, no ha pasado nada. Eso es lo que te crees. Aguas abajo, eso sigue. Eso es muy interesante. Y ver cómo una pequeña cosa puede afectar todo un conjunto. Eso yo tengo una paranoia que es con mis hijos. A veces les pregunto, cuando penséis en vuestra... Ahora son adolescentes, son 15, 16. Cuando penséis en vuestra infancia, ¿la recordaréis como un momento feliz de vuestra vida? Y claro, ellos ahora mismo se descojonan de mí. Pero es como... ¿Qué les estoy dejando? Que cuando tengan 50 años van a mirar hacia atrás y van a decir, mierda que mi madre me dejó esto. Se lo podía haber quedado para ella. Pero todos, más o menos, como si somos padres, esas preguntas nos hacemos. Ahí el trabajo es si algo no fue como debió verse, de quién dependía la responsabilidad, solo mía o había otros elementos interviniendo. Y cómo manejo yo la frustración o la culpa, ¿no? Esas son otras
cuestiones a tener en cuenta. Gracias, Nerea. A mí lo que sí me gustaría, perdón, César, un momento, es que ahora, no ahora, sino después de este módulo, ojalá al finalizar lo que nos queda, podamos hacer una síntesis, una recopilación entre todos de aquello que más teóricamente, porque hoy es teoría, bueno, hoy quiero hacer un ejercicio luego con vosotros después de la pausa, me haya resonado más. No el mundo que os voy a recomendar libros, no el tocho de pensamiento sistémico, sino de esa extracción de ideas. ¿Cuál ha resonado más en mí hoy? Suficiente. César, ¿ibas a decir algo? Sí, con respecto a lo que acaba de decir Nerea, sé que puede parecer muy raro lo que te voy a decir, pero hay algo que a mí personalmente me ha ayudado mucho en eso que acabas de decir, ¿no? De que tú a veces queremos pensar que lo que hacemos no tiene un impacto positivo en el largo plazo. Y yo siempre pienso, a pesar de que no me identifico mucho con el cristianismo como filosofía personal, pero si yo cuando pienso en Jesús de Nazaret, que tiene más de 2000 años, y que era un hombre que estaba en las montañas y que no existían redes sociales y que no existía nada, y aún hoy, casi 3000 años después, se sigue hablando y sigue impactando vidas, ¿no? Entonces, es importante, pienso yo, ¿no? Que a veces perdemos la perspectiva de que tal vez eso poco que hacemos con las personas que están a nuestro alrededor pueden repercutir en 2 o 3 o 4 generaciones después, ¿no? Entonces, creo que eso, bueno, a mí por lo menos personalmente, siempre me permite un poco como reducir un poco el juicio de lo que estoy haciendo, qué impacto tendrá, porque perdemos la perspectiva de a largo plazo, lo que podría estar representando, ¿no? De acuerdo. Hay que no entro el juicio de sí, si entonces lo que yo hago repercute negativamente. Es ok, es ok. No. De hecho, estamos viviendo consecuencias del pasado todos. Lo dejamos aquí, ¿os parece? Son las 12 menos 8 minutos. Hacemos una pausa hasta las 12:25. Normalmente es media hora. Nos tomamos un café o lo que queráis cada uno y cada una. Y luego nos volvemos a ver. Gemma, ¿algo que decir? ¿O es ok para ti y para Nerea y para César? Creo que es el momento donde el cuerpo ya dice, hay un ritmo en todo lo que hacemos. Hay que saber escuchar el ritmo. Básicamente es el cuerpo el que indica el ritmo. Entonces, escuchar el cuerpo. Vamos a parar. Nos vemos en un ratito. A las 12:25. Estaré yo ahí entrando. ¿Okay? Gracias, Marta. Gracias. Chao, chao. Gracias a todos. Chao.